¿Aló? ¿Sí? Tarde. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me Ahora confirman? es cuando se le empieza a escuchar, estimada Sandra. Apenas la Ok. estamos escuchando, no vemos absolutamente nada. Bueno, listo, ahora sí. De cero nuevamente. Les doy la bienvenida, mis estimadas y estimados profesores, a la sesión número 2 que hemos titulado Estructuración de la coherencia curricular. Va a estar a mi cargo. Yo soy profesora adscrita al Departamento de Matemáticas en nombre de la Vicerrectoría Académica y del equipo de gestión curricular liderado por el profesor Iván Reyes. Creo que esto sí lo hicieron en su momento por lenguaje de señas. Creo que entendieron que ya debían tomar la asistencia. Entonces, continúo. Quisimos iniciar esta presentación recogiendo las voces de muchos profesores, incluso de nosotros mismos cuando iniciamos este proceso, en que nos preguntamos, ¿este cambio hacia los resultados de aprendizaje es retórica o es una realidad? Bueno, la Universidad de Sucre asume esta realidad y por ello le apuesta a que se debe tener una coherencia curricular, puesto que la coherencia curricular permite mapear la transformación de esos resultados de aprendizaje como promesa de valor en resultados de aprendizaje logrados. Además, permite comprender los factores que influyen en la transformación de unas intenciones a través de la redacción y promesa, como le decía, de esos resultados en procesos reales de enseñanza y aprendizaje y evaluación. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos que tener como objetivo propiciar un proceso de diseño y planeación coherente que articule los contenidos, las estrategias didácticas, las metodologías de evaluación y los resultados que se espera que logren los estudiantes. Esta es la apuesta del Ministerio de Educación Nacional y esto que les presento aquí está en la guía que nos brinda para la comprensión de los resultados de aprendizaje y su implementación. ¿A qué nos conlleva esto? A que los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de la disciplina que configuran la profesión, el perfil de formación que se espera desarrollar, la naturaleza, el nivel de formación y la modalidad del programa académico y los estándares internacionales. Todo eso debe estar en una coherencia, debe guardar una coherencia. Dado que los resultados de aprendizaje son una referencia para valorar la calidad del proceso educativo a nivel institucional, pero también ponen a disposición de los empleadores y de la sociedad en general un enunciado explícito de las capacidades con que egresan nuestros estudiantes. De allí que el mapa curricular tiene una importancia, porque se debe dar cuenta de la manera como se contribuye desde las asignaturas hacia la progresión del alcance de los resultados de aprendizaje de los programas. Nosotros en este momento estamos en el proceso, como en un proceso deductivo. Estamos desde la parte macro, pasamos a la meso hasta llegar a la microcurricular. Bien. Una de los aspectos positivos que se puede resaltar de este proceso es la configuración del manual metodológico operativo para esta transformación curricular, para esta apuesta de la Universidad de Sucre, con el manual GESFOC, que como ustedes bien saben, desde el 2020 se viene mejorando para volverlo cada vez más operativo. De allí que resaltamos los niveles de diseño curricular, desde un nivel macrocurricular, un nivel mesocurricular y el nivel microcurricular, en donde están presentes estos procesos que están descritos en el GESFOC, y cada uno de ellos tiene unos procesos. En cuanto al nivel macrocurricular, ya en la sesión 1, pues el profesor Iván Reyes les socializó algunos aspectos que yo hoy les recuerdo.
En el nivel macrocurricular, pues está, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que usted los va a encontrar, los ODS, allá en el anexo C. Está el decreto 1330, el acuerdo 02 del CESU y la reciente resolución 2265 que derogó 2 resoluciones anteriores. Abro paréntesis, el mismo Ministerio de Educación Nacional está en continuo cambio y mejoras, más nosotros que estamos en la Universidad de Sucre y así lo están haciendo a nivel general las universidades. Están haciendo actualizaciones constantes. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor, profesor Iván? Bien. Entonces, Sandra, se volvió a cerrar tu micrófono. No se escucha. ¿Ya me escuchan? Ahora ¿Ahora sí, me teacher. escuchas? No sé qué pasará con mi micrófono, se cierra. Bueno, les decía, ¿por qué la importancia hoy de resaltarles estos niveles? Porque no puede ser que nosotros en un programa determinado se esté redactando, por ejemplo, el perfil de egreso, sin tener en cuenta, por ejemplo, las competencias de la universidad, del profesional que quiere formar, sin tener en cuenta el modelo pedagógico, el proyecto educativo, sin tener en cuenta las políticas por ejemplo, la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad, sin tener en cuenta lo que el ministerio a través del decreto 1330 y del acuerdo 02 nos dice. Todo debe estar absolutamente articulado. Bien, pasamos al nivel mesocurricular. Y en el macroproceso de nuestro GESFOC nos habla del proyecto educativo. Nosotros en la Universidad de Sucre tenemos una guía para elaborar PET y para actualizarlos. También tenemos una guía que nos permite ver la trazabilidad, pues no, digamos una guía, no es el anexo C, que nos permite ver, comparar las competencias de la universidad, las competencias del programa, y los resultados de aprendizaje de programa y su trazabilidad con los resultados de aprendizaje de curso. Ahora bien, hasta ahí ese proceso yo me atrevo a apostar que a nivel general lo vamos bien. ¿Dónde es que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y dónde es que se puede presentar el cuello de botella en donde la coherencia puede empezar a tambalear? Y espero que hoy hagamos una reflexión, o yo sé que ya estamos haciendo esto hace rato. En lo que pasa en el aula de clase, a nivel de las actividades de aprendizaje. ¿Se cerró el micrófono nuevamente? Te escuchamos perfectamente bien. Ok, a través de las actividades de aprendizaje. En el macroproceso 3 nos invitan a crear actividades concretas de aprendizaje, de evaluación con sus respectivos recursos, porque es posible que nosotros prometamos algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje en el papel, pero que en el aula no se den. Entonces, allí es donde termina todo este proceso, en el salón de clase. O puede pasar que vamos y revisamos unas planes de asignatura y encontramos todo un discurso acerca de las competencias y de los resultados de aprendizaje, pero cuando dice estrategias de evaluación, dice 30% primer parcial, 20% segundo parcial, 50% tercer parcial. Eso choca estructuralmente con la apuesta epistémica de cómo se va a evaluar. Me refiero a eso.
Bien, las funciones de los resultados de aprendizaje son importantes para la Universidad de Sucre. Son el elemento guía tanto para el diseño como para la ejecución y evaluación del proceso de enseñanza. Son un elemento articulador en todos los niveles. ¿Qué es lo que se espera cuando se asume esta perspectiva de los resultados de aprendizaje? Se espera, además de tener una coherencia entre lo macro y lo meso, se espera que haya un impacto a nivel de las prácticas pedagógicas, a nivel de las metodologías de evaluación, que por lo menos se complemente y que no solamente se use, por ejemplo, una evaluación al final de 3 unidades, al final de un curso, que se incorpore la evaluación formativa. Que la evaluación formativa, a diferencia de la sumativa, le interesa el proceso y permite una retroalimentación continua, permite ver la evolución del estudiante. Obviamente, sé que por muchas de nuestras mentes pasará, sí, pero ¿qué hago yo en un salón tan heterogéneo como los que nos toca hoy día, de 50 estudiantes, cada uno con necesidades de aprendizaje diferentes, con diferentes intereses? Bueno, justamente el Ministerio de Educación Nacional es consciente de esa realidad de la juventud de hoy en día, sabe que tenemos estudiantes que tienen un uso indiscriminado del celular, porque eso es lo que nosotros enfrentamos en nuestros salones de clase, que a pesar de que esa fue la carrera que escogió, encontramos que los estudiantes con alguna frecuencia están poco interesados en aprender. Entonces es allí donde viene el trabajo duro y por eso le decía que es un cuello de botella. Entonces, un currículo basado en resultados de aprendizaje tiene que tener cambios en las prácticas docentes, porque este tipo de estudiante que yo le estoy describiendo hoy no puede seguir recibiendo las típicas clases tradicionales donde el profesor es el que tiene el 90% de la palabra y el estudiante simplemente es un receptor pasivo. También tiene que tener un impacto en los ambientes de aprendizaje. Y hago paréntesis, los ambientes de aprendizaje aparecían en el anexo C, pero los ambientes de aprendizaje tienen una connotación tan importante y tan general que pudiéramos nosotros pensar en esta lista que de hecho la ofrecemos en gestión curricular. Por ejemplo, esta lista que ustedes ven aquí como ambientes de aprendizaje, aula de clase, laboratorios, talleres, pero de acuerdo a las disciplinas, algunas tienen sus propios ambientes de aprendizaje, como por ejemplo en educación matemática. Manejamos 6 ambientes de aprendizaje desde la educación matemática crítica. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde gestión curricular se le dan unas directrices, se le ofrece unas ayudas. Por ejemplo, aquí sugerimos estos ambientes de aprendizaje, pero de acuerdo a la disciplina, usted en sus teorías, en sus marcos teóricos, estado del arte, podrá encontrar ambientes de aprendizaje también. Además, que los ambientes de aprendizaje no se pueden reducir solamente al aula de clase, sino que también son las interacciones que se dan entre profesor, estudiante, estudiante, estudiante conocimiento, estudiante entorno. De allí la preocupación porque apareciera en una columna, porque se puede simplificar algo tan importante que incluso el Marco Nacional de Cualificación le da la preponderancia que tiene. De todas formas, la decisión desde gestión curricular es que estos ambientes de aprendizaje deben aparecer, si me equivoco el profesor Iván me corrige, deben aparecer en el PEP, así como las estrategias didácticas. Bueno, también tenemos una lista de estrategias de aprendizaje que van a encontrar en el ODO 020, y el alcance de los resultados de aprendizaje los resultados de aprendizaje deben dar cuenta de lo que el estudiante debe saber, comprender y ser capaz de realizar. De allí que deben estar alineados con el perfil de egreso, los propósitos de formación y las competencias del programa y, por supuesto, los resultados de aprendizaje de las asignaturas. A modo de ejemplo, porque queremos algo concreto, hay un poco de contextualización. Por practicidad, voy a dar un ejemplo más amplio de licenciatura en matemática por mi formación y de biología. Voy a profundizar más en el de licenciatura en matemática, como le decía, porque yo soy licenciada en matemática y se me hace más fácil hablar de las teorías en las que nosotros nos basamos.
Bueno, a modo de ejemplo, les muestro aquí el perfil de egreso del licenciado en matemáticas, perdón por la coma, de la Universidad de Sucre. Se lo voy a leer porque necesito hacer la relación con el diálogo de las teorías en las que nos basamos. El licenciado en matemáticas egresado de la Universidad de Sucre es un profesional de la educación formado integralmente para desempeñarse con excelencia en la enseñanza de las matemáticas en diversos niveles y contextos educativos, caracterizados por su dominio en conocimiento didáctico, matemático, pedagógico y tecnológico para la generación de oportunidades de aprendizaje de calidad. Hay un micrófono. Bueno, capaz de diseñar, gestionar y evaluar propuestas y programas de proyectos educativos, pedagógicos, didácticos y curriculares, disciplinares e interdisciplinares en diferentes contextos escolares, con responsabilidad ética y moral, adecuándose a las necesidades contextuales, sociales y culturales para el desarrollo sostenible y progreso de nuestra comunidad a nivel local, nacional e internacional. Ese es el perfil de egreso. Y aquí en este perfil de egreso hay unos términos que vamos a encontrar como oportunidad de aprendizaje de calidad, como los conocimientos didáctico, matemático, pedagógico y tecnológico, entre otras. Estos términos no están allí al azar. Esos términos están porque obedece a un análisis de las tendencias del estado del arte, obedece a un análisis de los marcos teóricos de la educación matemática y también a un estudio de pertinencia que está bastante limitado, pero estamos a la espera del estudio de pertinencia y creo que esto es una necesidad a nivel general de los programas. Bien, de acuerdo a ese perfil de egreso lo desagregamos en competencias y en resultados de aprendizaje, atendiendo a una sugerencia de la política de resultados de aprendizaje, lo hicimos con una relación 1 a 1. Por ejemplo, mire la competencia 1. Demuestra dominio de conocimientos matemáticos, historia, epistemología, filosofía. Listo, conocimientos matemáticos. El segundo, la segunda competencia, emplea diferentes tipos de evaluación. Ya vamos con otra competencia que debe tener un profesor. Y no solo de matemáticas, sino cualquier profesor debe conocer diferentes tipos de evaluación para que no cometa el error de solamente usar la evaluación sumativa. Usa conocimiento didáctico matemático. Es decir, no solo conocer la disciplina, sino saber cómo enseño la disciplina, cómo ese saber sabio lo llevo a un saber enseñable. Gestiona procesos investigativos. Y de paso, ustedes pueden ir haciendo la comparación con las competencias de la universidad. Nosotros no tenemos esto como, pues yo creo que ya los programas superamos ese nivel cuando teníamos competencia sello, competencia genérica, tenemos las competencias. Pero dentro de estas competencias hay que procurar que estén insertas o que se responda a las competencias de la universidad. Entonces, si ustedes hacen una lectura de estas competencias de la licenciatura en matemática, van a encontrar que aquí se responde a las competencias de la universidad. Por ejemplo, demuestra habilidades de liderazgo para el trabajo colaborativo, conoce los fundamentos de diferentes perspectivas filosóficas, epistémicas, pedagógicas y psicológicas, gestiona un clima positivo de aula a partir del conocimiento del estudiante y de las normas sociomatemáticas. Bien importante esta competencia, porque no podemos olvidar que se ha asumido el diseño curricular desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje que centran que en el proceso formativo, en el centro está el estudiante. Y finalmente, la competencia que tiene que ver con la comunicación oral, dice comunica en forma oral y escrita y gestual sus pensamientos e ideas de manera efectiva, eficaz y asertiva, usando diferentes herramientas y medios a partir del dominio de diferentes lenguajes. Y al frente de cada una de esas competencias, pues se construyó un resultado de aprendizaje. Por ejemplo, para el del dominio de conocimiento matemático,
dice, se diseña a partir del dominio de las matemáticas problemas, tareas, secuencias didácticas que promueven el pensamiento matemático en los estudiantes. Ahora, cuando este resultado de aprendizaje se evalúe, vamos a recibir una retroalimentación y que nos va a permitir saber si este resultado de aprendizaje es, de alguna manera, es evaluable, porque esa es una de las características de los resultados de aprendizaje. Como pasó en el caso de ingeniería que Javier pues ya ha compartido con ustedes. Ellos evaluaron un resultado de aprendizaje y eso les permitió volver a redactarlo. El segundo resultado de aprendizaje usa diferentes estrategias e instrumentos de evaluación en el marco de diferentes perspectivas teóricas y orientaciones curriculares. Elabora propuestas didácticas. Acá dice, la competencia es usa conocimiento didáctico matemático para la gestión del aprendizaje de las matemáticas. Y el resultado de aprendizaje es ya un saber hacer, elabora propuestas didácticas que emergen del análisis sobre las necesidades del aula y atiende al diálogo entre los diferentes marcos teóricos y metodológicos del campo de la educación matemática. El tercero, realiza procesos de investigación. Bueno, para no aburrirlos, continúo. Ya tenemos una idea de los tópicos que se tocan acá en la construcción de las competencias y los resultados de aprendizaje. No podemos perder de vista que estas competencias y estos resultados de aprendizaje, por un lado, van a ser evaluados. Por otro lado, se debe tributar desde todas las actividades del aula para alcanzarlo. Y por otro lado, deben responder a las necesidades del contexto de tal manera que el egresado impacte en ese contexto y lo transforme. También debe responder a las tendencias del estado del arte, a los marcos teóricos que regulan la disciplina. De allí que todas esas competencias no fueron redactadas al azar. Esas competencias, para su levantamiento, pues se tuvo en cuenta lo anteriormente dicho y estos marcos teóricos. Por ejemplo, tipos de conocimiento del profesor. Hay una cantidad de marcos que habla sobre los tipos de conocimiento del profesor. Después de hacer una revisión sistemática y de hacer reflexiones y todo eso, y mirando las necesidades de formación de nuestro egresado, las necesidades del contexto, sabemos que ocupamos los últimos lugares en las pruebas estándar, en las pruebas ICFES. Nosotros, el departamento de Sucre, en los resultados de matemática, estamos en los últimos puestos. Eso nos está diciendo algo y nos dice algo a nosotros como formadores de profesores de matemáticas. Sí, algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que reinventarnos. Listo. Entonces tenemos en cuenta este marco teórico, pero no es suficiente. Entonces buscamos un modelo centrado en lo que es específico del profesor de matemática, como es el modelo de Carrillo, el MTSK. Bueno, cuando yo estoy hablando de esto de matemática, lo que yo espero, el propósito es que ustedes allá en biología, en zootecnia, en ingeniería civil, en ingeniería electrónica, piensen en esos marcos que ustedes han usado para levantar las competencias y para hacer ese diálogo epistémico, nociológico, todo eso que no le estoy diciendo yo, el mismo Ministerio de Educación Nacional, la misma guía del PET lo pide. Y como estamos aquí hablando de coherencia curricular, entonces les hago el ejercicio completo. Entonces, por ejemplo, en este marco se tienen en cuenta las creencias que tiene el profesor sobre las matemáticas, porque lo que cree el profesor de las matemáticas, si el profesor cree que las matemáticas son irrefutables y todo eso y que solo se aprenden de manera deductiva, solamente se va a basar en demostraciones y de allí en adelante no usará nunca la deducción ni que el estudiante, por ejemplo, tenga ideas particulares para comprender un concepto en matemáticas si el estudiante tiene ya esa estructura. Entonces, este marco nos ayuda mucho a comprender eso, a comprender las prácticas actuales y hacia dónde queremos transformar esas prácticas. Hicimos un análisis de esas escuelas de la educación matemática, haciendo con una mirada holística
y con una postura ecléctica, es decir, no excluir porque sí, o casarme nada más con la educación matemática y crítica porque a mí me gusta y ya no. Eso tiene que hacer se tiene que hacer una reflexión y una revisión sistemática. No obstante, continuamos con los marcos, el marco de la idoneidad didáctica, el marco de la idoneidad didáctica tiene varios componentes que son importantes para la formación de profesores. También tuvimos en cuenta, ustedes recuerdan allá esta expresión, oportunidades de aprendizaje de calidad, y eso no es en vano que se tiene en cuenta, porque uno de los hallazgos más sólidos de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje es que el aprendizaje de los estudiantes está finalmente determinado y limitado por las oportunidades que han tenido para aprender. ¿Será que nuestros estudiantes sí han tenido un acceso equitativo a esas oportunidades de aprendizaje? ¿O nuestras prácticas simplemente permiten un solo estilo de aprendizaje? O llega a un estudiante que simplemente entiende cuando el profesor habla. Bien, también este marco de oportunidades de aprendizaje tiene en cuenta la inteligencia emocional. Recuerdan que le decía que enfrentamos estudiantes con un uso indiscriminado del celular. Bueno, allí entra la inteligencia emocional. Los estudiantes deben autorregularse y nosotros estamos llamados todos a ir motivando esa autorregulación. Cuando diseñamos la competencia del uso de las TICs, de las tecnologías, nos centramos en el modelo TPACK, que resulta de la intersección del conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico, conocimiento del contenido. Bien, hasta allí, bueno, como para explicarles lo que pasa con la licenciatura en matemáticas. Y obviamente todo esto está en el anexo C. Bien. Voy a usar ahora información del programa de biología. En el programa de biología, ellos tienen estas componentes, formación básica, bueno, las componentes de acuerdo al acuerdo 03. En la formación sociohumanística, ellos tienen esta competencia. Comprende los fundamentos de las ciencias sociales y humanas en la consolidación de un profesional con sentido ético, responsabilidad social y actitud humanística que favorece su desempeño en los diferentes contextos de actuación social. El resultado de aprendizaje para esa competencia utiliza formas de expresión, medios tecnológicos que le permiten abordar con sentido ético la investigación científica para mejorar la calidad de vida de su entorno. Bueno, aquí sí tengo que hacer una claridad. Biología diseñó 4 competencias. Lili está ahí, me dice. Ustedes tienen 4 competencias, ¿cierto, Lili? Sí, señora. Ustedes tienen 4 competencias para ¿cuántos resultados de aprendizaje? Este es el anexo C de biología. Aquí están los resultados de aprendizaje de biología. Resultado de aprendizaje 4. Resultado de aprendizaje 4. ¿Por qué esto? ¿Por qué se repite? Porque es posible que un resultado de aprendizaje tribute a varias competencias, lo que yo entiendo aquí de biología. Los programas académicos tienen autonomía para hacer esto. Desde la política se le da una directriz, pero de acuerdo a la naturaleza y a toda la discusión hecha alrededor de este proceso, que biología sí que tiene un proceso que puede ser replicado por otros programas, ellos han decidido tener esta estructura. Bien. Además, aquí ellos muestran
las asignaturas que tributan y el resultado de aprendizaje de esas asignaturas que tributan a esos resultados de aprendizaje de programa, como lo pueden ver aquí. Bueno, esta parte está en amarillito porque les mencionaba que aparece en el anexo C, son los ambientes de aprendizaje que van a pasar explícitos allá al PEP. Y está en amarillo el perfil profesional porque viendo la guía del ministerio, pues no la pide. Hasta aquí es la sugerencia. Hasta aquí vamos la mayoría de los programas. Por eso les decía que hoy nos vamos a centrar en la parte mesocurricular. Bueno, les voy a mostrar no sé si le coloqué hipervínculo. Bueno, esto, volviendo al ejemplo de matemáticas, este es un plan de asignatura, todavía en el Forfo 05. Aquí hay 5 resultados de aprendizaje. 5 resultados de aprendizaje que van a tributar a nosotros desde gestión curricular. Aún no hemos revisado la parte microcurricular. La estoy usando a manera de ejemplo para hablar de la coherencia. Si existe coherencia entre lo declarado y lo que se ve y lo que podemos ver desde lo microcurricular. En la metodología utilizada, ellos dicen que usan ABP, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿qué toca ir a hacer? ¿Qué tocaría mirar, analizar? Si efectivamente en la clase de matemáticas generales eso se está dando, eso se está desarrollando. Yo soy la profesora de matemáticas generales este semestre y no estoy usando ABP. Estoy usando otro tipo de estrategias que también apuntan al logro del resultado de aprendizaje. Entonces, allí eso nos lleva a reflexionar si en la metodología declarada en el plan de asignatura, eso es inflexible o es flexible, ¿verdad? Si el profesor tendría que usar por obligación ABP porque está declarado, es una primera reflexión. Segundo, bueno, el profesor tiene autonomía y él puede usar otras metodologías de enseñanza y aprendizaje. Lo que no debería seguir pasando es que los profesores sigan usando una única metodología, la clase expositiva, que no debe desaparecer, no debería desaparecer, pero para que haya una verdadera coherencia curricular entre lo expresado y lo que se hace en el salón de clase, debe haber cambios estructurales en la forma de evaluar, complementar la evaluación sumativa con la evaluación formativa y que las metodologías y las actividades de aprendizaje también sean variadas. Y en los mecanismos de evaluación, bueno, aquí hay un discurso muy bonito en los mecanismos de evaluación, pero no se ve algo muy concreto como tal. Dice que definen la evaluación como debería ser, pero a manera de comentario para todos, para que se vea una verdadera coherencia entre lo meso y lo micro, se debería aquí exponer cómo se va a evaluar, más no una definición de las evaluaciones, de lo que es la evaluación, por ejemplo. Bien. Bien, quería mostrarles, voy a mostrarles, me disculpa, pensé que lo tenía en hipervínculo. Este es el de biología, mapa funcional.
Este es el de biología. Bueno, no sé si mientras yo ubico, ustedes tienen alguna pregunta. Mientras yo ubico el anexo C de la licenciatura. No sé si tienen alguna pregunta los profes. O por lo menos puede alguno de ustedes participar y decirme cómo cree, qué evaluación caracteriza a los profesores de su programa. ¿Ya han hecho esa caracterización? Nosotros no la hemos hecho en licenciatura en matemática, ni creo que en la facultad se ha hecho. Bien. A manera de ejemplo, aquí está otro mapa. Aquí están los propósitos y las competencias del programa. Demuestra dominio, la que les leí la primera. Aquí está el resultado de aprendizaje programa. Le dice, el ciclo es el inicial, el curso Matemáticas Generales. ¿Quiénes tributan? ¿Qué cursos tributan a ese resultado de aprendizaje? Bueno, todos estos cursos tributan ese resultado de aprendizaje. Le hacen la descripción y presentan las competencias del curso. Esta parte no está, todo lo que es mesocurricular está revisado, lo micro aún no. Esta es una propuesta del equipo de profesores que está trabajando en la licenciatura en matemáticas, y aquí están las competencias del curso y los resultados de aprendizaje del curso, y acá alcanzaron a escribir la metodología, que aquí ustedes pueden ver la metodología BP del microcurrículo del programa de asignatura que les mostré. Ellos usan la metodología ABP. Dice que usan la metodología ABP. En este semestre, en ese curso, no se está usando la metodología ABP. Y por acá, mire lo que dice. Clases magistrales dictadas por el profesor. Eso choca aquí. Los profes encontraron esto. Los profes no se inventaron eso. Ellos buscaron los planes de asignatura y encontraron clases magistrales dictadas por el profesor. Las clases, un resultado de aprendizaje es imposible alcanzarlo solo con esta metodología, con clase magistral dictada por el profesor, porque los resultados de aprendizaje no en vano están centrados en el estudiante, es porque en un salón de clase hay diversidad de inteligencias. Ustedes han escuchado sobre las inteligencias múltiples, sobre las diferentes necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces, si seguimos única y exclusivamente con clases magistrales, entonces allí no hay coherencia curricular. Bien. Y así sucesivamente, ellos han trasladado todas las metodologías que encontraron allá. Entonces, ¿para qué se hace esto? Hablando de coherencia curricular. Después de esto viene el ejercicio de colocar todas las asignaturas y todos los resultados de aprendizaje o las competencias y marcar, o sea, este mapa que está aquí, llevarlo a uno más resumido, marcar el resultado de aprendizaje los resultados de aprendizaje de asignatura, a qué resultado de aprendizaje programa tributa. Y si encontramos un resultado de aprendizaje que no tiene una asignatura que le esté tributando, eso manda un mensaje. Lo que quiere decir es que tenemos que pensar en incorporar una nueva asignatura, como puede ocurrir lo contrario. Bien. Perdona una intervención, Sandra. Sí, señor. Claro que sí, profe. La inquietud es que
cuando se diseñan los programas de asignatura, se prometen diversas metodologías, pero Sí. dada la experiencia he encontrado que cuando uno redacta esas metodologías, cuando se encuentra frente a frente con los muchachos del curso, si son muchachos que no has tenido antes, te das cuenta de la cantidad de diversidad en los sistemas de aprendizaje que ellos tienen y las falencias que traen los chicos, lo cual te tiene que conducir a crearte una metodología que conduzca a mejorar el sistema de aprendizaje de los muchachos, no la que habías colocado ahí. Por eso esto debe Señor. ser variable constantemente, dependiendo el entorno con el cual se encuentra uno con los pelados. Muy bien, estoy de acuerdo. Muchas veces uno se tiene que reinventar en la clase. Si usted tiene vocación y si tiene una ética y va con ese firme propósito de que se dé un aprendizaje efectivo, usted generalmente se reinventa en la clase. ¿Okay? Aquí son bienvenidas todas esas innovaciones para el aprendizaje y de hecho eso es lo que queremos. Lo que no debe pasar es que la única estrategia didáctica o metodológica de aprendizaje sea la clase magistral. Eso es lo que no debe pasar, que sea la única. No estoy diciendo que se tenga que eliminar, porque no, porque todos la terminamos haciendo en un momento dado, pero es que se complemente, porque si encontramos que la única es la única estrategia es hablarle y hablarle y hablarle a los estudiantes y ellos que sean unos receptores pasivos, ya ahí estamos en un choque con lo que el ministerio, y no tanto, bueno, yo digo lo del ministerio, con lo que en realidad posibilita el aprendizaje, porque cuando pues se tiene una comprensión de lo que en sí el alcance de los resultados de aprendizaje, entiende uno que la única intención es ayudarle a los estudiantes a lograr efectivamente el aprendizaje, que no hay otra intención detrás. Gracias, prof. Bien, yo prácticamente, bueno, listo. Había pensado en terminar aquí para dejar un espacio de preguntas. Les muestro las sesiones que vienen. Antes de continuar, les recuerdo que por la plataforma de Moodle voy a dejar dos cositas. Una es como que nos va a permitir tener una idea de cuáles son las prácticas evaluativas de los profesores de la Universidad de Sucre. Y otra es, bueno, qué apreciaciones tienen sobre la coherencia curricular, qué expectativas tienen acerca de la coherencia curricular, qué preguntas tienen que de pronto aquí no se alcanzan a hacer. Otro elemento importante de allá del anexo C son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo a cada programa, esa pregunta nos la hacían en una reunión que tenía con biología, ya ellos van al día con eso. De acuerdo a la naturaleza del programa, usted escoge los ODS a los que desde su programa usted le apuesta. Desde la oficina de planeación, pues pasaron algunos y aparecen, si no estoy mal, aparecen en el PDI. Bueno, finalmente estas son las sesiones que vienen. La sesión número 3 es el 30 de abril, la sesión número 4. La sesión número 3 va a hablar sobre las implicaciones del trabajo a partir de los RA, qué cambios metodológicos, pedagógicos, didácticos y de evaluación. Bueno, algo de eso ya hablamos hoy, pero allá lo van a hacer con casos concretos. Evaluación y seguimiento de los RA de programas en la sesión número 4. Y la sesión número 5 es muestra de planeación de la medición de los RA por cada programa. Aquí, a manera de conclusión, la coherencia curricular lo que permite ver es la trazabilidad de todo este proceso de diseño y gestión curricular,
que se vea cómo hay una coherencia desde lo macro, desde lo que le apuesta el ministerio, desde lo que le apuesta la Universidad de Sucre con su proyecto pedagógico, con el PEI, lo que apuesta el programa, cómo hay una sinergia entre esto, cómo se imbrica esto con lo que sucede en el aula de clase, con todas las actividades que permiten el aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje y, por supuesto, lograr el perfil de egreso, que es una promesa que se le hace a la sociedad. Finalmente, aquí está el QR para que llenen su asistencia y muy agradecida con todos ustedes. Aún tienen 11 minutos en los que podemos seguir conversando. Si tienen preguntas, Sandra. si tienen opiniones, señor. Dígame, profe. Profe Sandra, sí. Sí, No, lo quería escucho. comentar algo con respecto a de pronto lo que se hablaba sobre la clase magistral. Ahí ellos podrían de pronto cambiar, o sea, y colocarle magistral participativa, porque así como usted lo dice, es muy importante tener en cuenta el conocimiento de todos y cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Entonces no Sí. solamente quedaría el magistral, sino magistral participativo, que es algo coherente con lo que estamos refiriéndonos a los resultados de aprendizaje. Muchas gracias, profe. Bueno. Ese ejercicio lo quise mostrar así, les decía, no lo hemos revisado, los profes vaciaron como lo encontraron y no sé en qué estado están los otros programas y ustedes, la idea es que también se enfrenten a este tipo de cosas y miren cómo resolverla en aras de conservar, de apostarle a la coherencia curricular. Yo estuve viendo, estoy muy contenta porque yo estuve viendo experiencias de otras universidades y universidades, digamos que de las principales ciudades, universidades públicas de las principales ciudades del país, y les cuento que nosotros vamos por buen camino. Algunas de estas experiencias resaltaban que cada facultad iba por su cuenta, eran como unas islas, y creo que nosotros estamos dando pasos importantes con el manual operativo GESFOC, porque si bien es cierto, cada programa tiene autonomía y tiene una naturaleza, ¿cierto? Pero estamos siguiendo todos el mismo manual, la misma ruta metodológica, y eso le da objetividad al proceso. En eso considero que nosotros tenemos un aspecto un aspecto positivo, y creo que en este momento tenemos una comprensión más sólida de lo que se pretende a través de esta perspectiva de los resultados de aprendizaje, en donde la coherencia curricular es un elemento importante. Bueno, no sé quién más quiera participar. Si me permite, Sandra, quisiera hacer Por una supuesto. anotación Claro que sí, profe. para que lo incluyamos en la visualización del proceso que estamos llevando, si me permiten. Y es que Sí, estamos claro. moviéndonos, como proponíamos en la sesión 1, en esta perspectiva que es coherente con el enfoque sistémico que se maneja dentro de la universidad, de lo macro a lo meso y a lo micro, como lo insinuó Sandra hace un rato. Pero el movimiento que estamos haciendo es moviéndonos de lo macro hacia lo meso y lo micro en esta sesión y en las sesiones de la próxima semana, porque les decía el lunes pasado, que la sesión 3 la vamos a dividir en 2 momentos, martes y jueves de la próxima semana, mismo horario. Para irnos a lo micro y luego devolvernos otra vez a lo meso, para que no perdamos de vista que en realidad el reto que estamos asumiendo en este ejercicio es construir esas coherencias, que me parece que es la palabra clave del ejercicio que ha realizado Sandra esta tarde,
entendiendo cómo es que ese movimiento se da, no de manera lineal, sino de hecho de manera circular. Esto se mueve hacia un lado y hacia el otro todo el tiempo. Entonces, no nos estamos alejando del propósito fundamental del seminario. Si nos vamos a lo micro, porque es que sin lo micro no podemos entender lo meso, sin lo meso no podemos alimentar lo macro, y bueno, esto da una serie de juegos y de movimientos sumamente interesantes que es lo que estamos tratando de acompasar en el camino que estamos construyendo juntos. Entonces, no estamos cambiando de temas, lo que estamos haciendo es como aproximaciones a las perspectivas que no son propias en tanto institución de educación superior en el contexto colombiano. El ejercicio sigue alimentándose con elementos que encuentran disponibles en el Moodle, en la plataforma institucional, que espero que ya estén visitando. Y continuamos con el ejercicio el próximo martes, si no hay comentarios adicionales de los participantes, a quienes queremos agradecerles a todas y a todas las personas que se han estado conectando en esta jornada. Recuerden, por favor, que nuestro próximo encuentro, y casi que de inmediato les va a llegar la invitación, va a ser el próximo martes 30 de abril a las 4 de la tarde. Y ahí puntualizaremos más en experiencias de docentes, en sus contextos disciplinares, en sus cotidianidades de trabajo personal y también de equipo de trabajo docente, muy en el plano de lo micro, pero que seguro nos va a llevar de nuevo hacia lo meso, que es con lo que vamos a terminar, digamos, los elementos conceptuales que Javier nos va a compartir el 7 de mayo, que sería el siguiente martes, pero no nos adelantemos tanto en ese proceso. Bueno.